Entonces, tenemos que continuar con el estudio. Estamos estudiando profetas menores, no el domingo antepasado, si no me equivoco, no nos quedamos en Ageo 1. Así que vamos a Ageo 2, por favor, y vamos a culminar aquí este libro porque solamente son 2 capítulos, ¿ok? Entonces, el domingo antepasado mencionamos que en los días de Ageo el templo era una sombra de lo que era la verdadera casa de Dios. Y una vez más, Señor, te pedimos, háblanos, Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor, permítenos estar centrados, enfocados en ti, Señor. Dejamos este estudio, Señor, para ti, Señor, glorifícate en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Entonces, días de Ageo, templo, visualiza esto, no una sombra, ya sabemos de lo que era la verdadera casa de Dios. Recordemos algunos puntos mencionados en capítulo 1 porque estamos un poquito fuera de hilación, ¿no? De algún modo, por así decirlo, por las cosas que han acontecido las semanas anteriores. Primeramente, entonces, recordar que la nación de Babilonia se levantó y arrasó con la tierra de Israel. Capturaron a Jerusalén y fue llevada como cautiva a Babilonia 70 años. Dios comenzó a moverse entonces para trasladar a su pueblo nuevamente a su tierra de origen. Fueron a su tierra bajo el reinado de Zorobabel. Llegaron a Jerusalén y se encontraron con la ciudad hecha ruinas, murallas derrumbadas y el templo destruido. ¿Vieron esa situación? Ellos vieron esta situación y comenzaron a trabajar entonces en el templo, aunque menor que el anterior. Eso lo hablamos el domingo antepasado, ¿no? Entonces, la reconstrucción cesó. Durante 15 años no hicieron nada, absolutamente nada en el templo. Nada era suficiente. Nada era suficiente para ellos. Vivían afanados, buscaban de algún modo autosatisfacerse y nunca se sentían realizados. Hacían y nunca llegaban al punto de sentirse realizados. Luego, entre los versículos 12 al 15 de Ageo 1, vemos que se dispusieron ellos a comenzar la obra. ¿Qué fue lo que sucedió después entonces? Vayamos al libro de Ageo capítulo 2. Escucha bien, una vez más. Entre los versículos 12 al 15 de Ageo 1, se dispusieron a comenzar la obra. ¿Qué fue lo que sucedió después? Aquí entramos de plano ya a Ageo capítulo 2. El tema de esta mañana entonces podría llevar como nombre o como título la gloria del nuevo templo. Vamos a leer Ageo 2 versículos 1 al 3. Si tienes tu Biblia puedes abrir Ageo 2, ¿ok? Si no, hay Biblias ahí en la mesa, puedes levantar la mano y alguien te puede alcanzar una. Versículo 1 en adelante dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es lo que dice. Primeramente, en estos versículos podemos ver cuánto tiempo duró el trabajo de reedificación después de las exhortaciones y las palabras de ánimo de parte de Dios a través del profeta Ageo en el capítulo 1. Sacando cálculos, ellos solamente se mantuvieron construyendo 21 días aproximadamente. Trabajaron un aproximado de 21 días y la obra se detuvo. Estuvieron trabajando duro 21 días y la obra se detuvo. Y ese mismo día, el 21 del mes séptimo, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ya habían entonces comenzado la reconstrucción, el templo había empezado a levantarse nuevamente y de pronto todo estaba nuevamente en el suelo, como la montaña rusa, ¿verdad? Alguna vez no sé si ha subido a la montaña rusa. Tenemos unas montañas rusas aquí bien cerca, en San Antonio, ¿no? Están de pronto saliendo, partiendo, y de pronto suben a la cúspide y están tanta emoción y tantas cosas y demás, y de pronto la montaña rusa baja. Y de pronto sube de nuevo y ¡ay, la emoción de nuevo! Y de pronto baja. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros de pronto podríamos estar viviendo una vida cristiana de ese modo, de esa manera?
Recordemos algo importante, nosotros no caminamos de acuerdo a nuestras emociones, porque si fuese así, entonces estaríamos totalmente acabados, ¿verdad? Nosotros caminamos convencidos, de acuerdo a nuestras convicciones y promesas dadas por Dios, obviamente. Entonces, recuerda eso, no emoción, sino convicción. Entonces, ya habían comenzado una vez más la reconstrucción, el templo ya había empezado a levantarse nuevamente y de pronto todo acabado de nuevo. En el versículo 3 vemos que el Señor estaba haciéndoles recordar la grandeza del templo antiguo con el fin de hacerlos recapacitar. Eso es lo que quería el Señor hacer entre ellos y con ellos, recapacitar. ¿Por qué? Pues porque habían perdido la sensibilidad de aceptar que el templo estaba en ruinas. Podemos llegar a ese punto de perder la sensibilidad que de pronto incluso, para no ir más allá, nosotros mismos podríamos estar en ruinas. Sin embargo, de algún modo, por alguna razón, no queremos aceptar esa realidad y no hacemos absolutamente nada por reconstruir, ya sea nuestra propia vida, ya sea la relación con alguien, ya sea nuestro matrimonio, lo que sea. Tantas cosas pueden suceder, ¿verdad? Entonces, ellos habían perdido la sensibilidad, habían perdido totalmente el interés de reconstruir. Ya todo les daba igual. Eso era lo que estaba pasando con ellos. Se habían vuelto pues conformistas, sin visión y sin motivación. Y yo te pregunto a ti esta mañana, ¿qué es lo que te motiva a ti a seguir viviendo para Cristo? Ya estamos último domingo del 2019, ¿verdad? De pronto ya comenzamos a hacer y estamos haciendo planes para el 2020, ¿verdad? Pero ¿cuántas cosas pueden suceder de un momento a otro, no? Estaba contándole a Jaime rápidamente, te lo comento, ¿no? La noche pasada mis 2 carros se malograron, cambié mi llanta 3 carros y tres llantas 3 veces del mismo carro y las 3 llantas se reventaron en el mismo tiempo, ¿puedes creerlo? 2 de la mañana, cerca de la 35, terminándola. ¿Quién va a pensar, verdad? Ya vamos a terminar el 2019 y esas cosas comienzan a suscitar. ¿Cómo puede ser posible? Viendo aquí el aceite del carro, no tenía aceite de carro, imagínense, sin frenos y demás. Uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser que estas cosas comiencen a pasar? Ya vamos a terminar el año. Sin embargo, cosas pueden suceder, me dejo entender. Comenzamos a planificar y muchas veces de manera, ¿cómo se dice? Como viendo entre las nubes, ¿verdad? Comenzamos a hacer planes, comenzamos a hacer, comenzamos a querer trazar metas y demás. Ok, el 2019 estuvo así, el 2020 vamos a hacer esto y lo demás. Posiblemente te hablé de esto en el 2018, me dejo entender, y quizá algunas metas trazaste, quizá algunas otras no, quizás sigues peleando con ello, pero yo te pregunto esta mañana a ti, ¿cuántas son las metas que tú tienes para el Señor, para con el Señor? ¿Qué metas tienes? ¿Venir solamente el domingo a la iglesia? No, Dios quiere más para ti y Dios quiere más de ti. Dios quiere usarte de una manera asombrosa, no importa. No hay límites para el Señor, así que no pongas pretextos en ti. No importa tu salud, no importa tu edad, eso no importa, al Señor no le importa. Lo único que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios en Salmo 51. Eso Dios no lo va a despreciar. Entonces Dios quiere usarte. Dios te dio a ti dones y talentos que quiere usar para su gloria y honra. ¿Qué? Ok, voy a seguir con el tema. No sé por qué me salió un poquito del tema. Entonces, habían perdido el interés de reconstruir. Ya todo les daba igual. ¿Sí? Así que Dios les estaba diciendo entonces a través de Ageo, miren el templo, está hecho ruinas. ¿Recuerdan ustedes su esplendor? ¿Qué fue lo que sucedió para que la obra esté así? Antes ese templo honraba realmente mi nombre y ahora es solo polvo y ahora es solo escombros, no es ni la sombra de lo que era antes. Entonces la gente con más edad que estaba allí había de pronto en algún momento contemplado el templo de Salomón.
Alguna vez lo había hecho, ¿verdad? Y los más jóvenes habían escuchado incluso acerca de aquel templo. Así que todos tenían de algún modo conocimiento de que alguna vez el templo de Salomón había sido realmente asombroso. Primera de Reyes 6 habla de ello, ¿verdad? Más de 180,000 hombres trabajaron durante 7 años y medio para construir aquel templo. ¿Recuerdas tú eso? Además, David había reunido muchísimas ofrendas para su reconstrucción también. Según los valores actuales, la ofrenda reunida equivaldría, vamos a decirlo así, a casi 50 millones de dólares, vamos a decirlo así. Imagínate eso. Primera de Reyes 6 nos habla acerca de la reconstrucción, los detalles y el esplendor del templo. Más que números, dinero, lo que sea, porque es algo de lo que no me gusta hablar en la iglesia, pienso yo automáticamente en el compromiso que tenía toda esta gente, el corazón comprometido, el corazón sincero para realmente ser obedientes al Señor, ¿verdad? Esa intención de querer glorificar el nombre de Dios. Aquí el dinero no tiene nada que ver, sino la intención de querer glorificar el nombre del Señor. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en el relato de Ageo 2? ¿Por qué había tanto desánimo? Ya no había ni plata ni oro y posiblemente el templo había sido saqueado y destruido. Además, tengamos en cuenta que no había pasado mucho tiempo desde que habían regresado ellos del cautiverio. Así que no tenían nada para hacer que ese templo vuelva de algún modo a ser el templo de antes, vuelva a ser ese templo hermoso. En otras palabras, se fijaron en lo externo antes de entender el verdadero motivo de la reconstrucción. ¿Me dejo entender? El hecho de ser o de que este lugar sea un verdadero lugar de adoración. Porque eso es lo que el Señor busca. Adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca, ¿cierto? Posiblemente ese fue uno de los muchos motivos para ellos para caer en ese tipo de desánimo. Es que ya no tenemos los recursos de antes. ¿De qué manera voy a servirle al Señor? Totalmente errados. Olvidaron el verdadero significado de las cosas por poner la mirada en lo externo, por poner la mirada en lo superficial. Así que en ese momento ellos solo vieron las dificultades y comenzaron a entrar en frustración, comenzaron a entrar en desánimo. ¿De qué sirve?, dijeron ellos. ¿Para qué trabajar?, dijeron ellos. No tenemos nada para empezar. ¿Qué de bueno podría salir de este montón de escombros? Lo que algún día fue, pero ya no es. ¿Qué de bueno podría salir de eso? Así que mejor lo dejamos como está y vivimos del recuerdo, lo que fue el templo de Salomón o lo que pudo haber sido el templo de Salomón. A mí me molesta mucho cuando de pronto escucho gente relatando sus victorias pasadas. Yo recuerdo en aquel momento cuando servía al Señor. Yo recuerdo aquel momento cuando mi corazón estaba apasionado hacia el Señor. ¿Y ahora qué? Estancados en esa misma miseria, posiblemente por estas mismas razones. Y después de 21 días de trabajo, como ya leímos anteriormente, abandonaron ellos la construcción. Pero ¿qué fue lo que respondió Dios? Dios mismo, a sus desánimos y a sus frustraciones. Leamos versículos 4 al 9 de Ageo 2. Dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Es lo que dice la palabra de Dios, porque yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice: no teman, no temas, no temas. El temor,
una de las herramientas que el enemigo usa siempre entre el pueblo del Señor para estancar, de algún modo, querer estancar la voluntad de Dios a través de nosotros. No temas, dice. Más de 300 veces dice la palabra en la Biblia. Algunos dicen que 365 veces. No estoy seguro de eso, pero si eso fuese cierto, sería un no temas para cada día del año, ¿verdad? No temas, dice el Señor. No temas. Dice, según el pacto que hice con vosotros. Dios cumple sus promesas. Tenemos un Dios que cumple. Tenemos un Dios que no miente. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, dice. Así que no estás solo. Ninguno de nosotros estamos solo. Dice, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, dice, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. ¡Wow! Dice, y llenaré de gloria esta casa. Y es lo que nosotros le pedimos a Dios. Siempre. Que llene de gloria a su casa, empezando por nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor se tiene que glorificar en nosotros y a través de nosotros. Si tú esta mañana estás batallando con algo de pronto de lo que no puedes salir hasta el día de hoy, y eso te tiene turbado, angustiado, te tiene triste, tiene el Espíritu de Dios contristado en ti, recuerda, el Señor te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. El Señor, escucha bien esto, entregó a su único Hijo por amor a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que no te va a abandonar, ¿verdad? Estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo por amor a nosotros. Así que no pensemos nunca que Él nos va a abandonar. Él lo dio todo por nosotros y de algún modo podemos ver demostrado el amor de nuestro Señor hacia nosotros, como individuos, sus hijos. Dios tiene promesas para ti, pero necesitas entenderlas y creerlas, atraparlas, adoptarlas en tu vida, para que esas promesas puedan ser palpables. Fe es importante, obediencia es importante, paciencia es importante. Así que por favor, trata de mantener siempre esta realidad y esta verdad en tu mente, que no sea tu mente y tu corazón intoxicados por los tantos afanes que giran alrededor nuestro. Que un día no despertemos a la realidad y digamos, ¿qué fue lo que hice? Tanto tiempo pasó y mira lo que está sucediendo con mi vida. Estoy seco, arruinado totalmente, cuando Dios quería usarme. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el tesoro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, dice el verso 9, de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, trabajen porque yo estoy con ustedes. Esa siempre es la respuesta de Dios. De alguna manera Dios estaba diciendo, no te preocupes por el hecho de que las cosas no tienen tan buen aspecto, no te preocupes por eso. Solamente sigue confiando, solamente sigue trabajando, solamente sigue edificando, esfuérzate, cobra ánimo y trabaja porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5 dice, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temas. Versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios está diciendo aquí, no tienen necesidad ustedes de preocuparse de eso. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Tengo todo
cuanto ustedes necesiten. Tengo todo cuanto necesitamos de eso, y no solamente tengo eso, tengo más que eso. Pero sé fiel, cree. Sin embargo, versículo 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y versículo 9 dice: la gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Entonces la promesa de Dios no estaba en lo externo, ¿verdad? Necesitamos entender eso, que la promesa de Dios no estaba en lo externo. La promesa de Dios era la de glorificarse, la promesa de Dios era la de dar paz. Y esa promesa, esa gloria, sería mayor que la primera. ¿Qué mejor regalo podemos tener todos nosotros que el hecho de poder tener paz? ¿Vives en paz o vives en miedo? ¿Vives en paz o vives en contienda? ¿Realmente tienes paz en tu corazón? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar como individuos, como personas, como cristianos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? No hay nada que pueda ser pagado, ¿verdad? La paz. No tiene precio, ¿verdad? El hecho de tener paz, levantarnos en paz y dormir de la misma manera, con paz en nuestros corazones. Hoy, a mí me duele muchísimo cuando alguien ya en su lecho de muerte dice: ahora sí va a descansar en paz. Descansa en paz. Dios te quiere dar paz hoy. Hoy, allí donde estás y en medio de esa situación. Les iba a dar paz a pesar de la adversidad. Les iba a dar paz a pesar del desánimo. Les iba a dar paz a pesar de sus frustraciones. Les iba a dar paz a pesar de sus inseguridades. Les iba a regalar paz. Esa paz de la cual habla Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y es así como debemos construir en paz entonces la casa de Dios. No en contienda, no en frustración, no en preocupación tampoco, sino en completa paz, como cuerpo en Cristo y todos nosotros en un mismo sentir. Además, versículo 7 dice algo que no puedo dejar pasar. Dice: y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todas las palabras de Dios se cumplieron, y se cumplieron en esta profecía. ¿Y sabes cómo? Un día llegó a esa casa uno que la encontró llena de mercaderes y cambistas, y tirando las mesas los echó y les dijo: habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Así que Jesucristo, nuestro Señor, la limpió, convirtiéndola pues en un lugar de paz y oración. Jesucristo la limpió, llenándola con la gracia de su esperanza, estando en medio de ella y diciendo cosas que la gente nunca había oído antes. Jesucristo cambió totalmente la vida entera de la nación. Eso fue lo que hizo. Y de cada nación, en un mundo, de algún modo, por así decirlo, mucho mejor en Él y para Él. Así que de esa casa salió una gloria que nunca ha cesado. Una gloria diferente. Hoy en día, el templo entonces no son las 4 paredes que nos puedan estar rodeando en este momento. El templo somos nosotros, ¿ok? Y la gloria de Dios se refleja. Y debería reflejarse en cada una de nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Debería reflejarse de esa manera. No la luminaria que podamos poner. No, si me ponen luces aquí como si yo fuera el más espiritual entre todos ustedes, ¿me dejo entender? No, eso se refleja. El Espíritu de Dios debería reflejarse a través de tu vida, en tus propias acciones, testimonio de vida.
¿Cómo es que eres conocido allá afuera? A veces me da lástima escuchar cuando alguien dice, tu iglesia no tiene frutos porque es pequeña. No sé si tú de pronto lo has escuchado alguna vez. Y al escuchar ello hacemos todo lo humanamente posible por hacerla crecer. Y es allí cuando muchos fallan y dejan de seguir la dirección del Señor. Muchas veces al punto de cometer muchos errores a causa de la desesperación por querer agradar el corazón humano. Para muchos una iglesia con frutos es un buen edificio donde hay un montón de gente y muchos de ellos aparentando seguir a Cristo. Y no tengo nada en contra de las iglesias grandes, porque lo mismo puede suceder en una iglesia pequeña también. Para muchos una iglesia de fruto y éxito es un lugar en donde se ve la abundancia material. Y no tengo nada en contra de eso tampoco, porque puede suceder lo mismo en una iglesia que no lo tiene nada. ¿Me dejo entender? A veces uno piensa, ¿verdad? Los que tienen mucho son los que deberían, o de pronto están sucios de corazón. No, yo conozco gente pobre que vive tratando, en afán, tratar de alcanzar algo. Yo deseo eso, y viven y entregan su tiempo y su vida tratando de alcanzar eso. Entonces el mismo orgullo y el mismo afán en el corazón del hombre. ¿Me dejo entender? Ponen sus ojos en esas cosas. Y este es el punto. Cuando pones tus ojos en aquellas cosas que no sirven, superficiales, de algún modo quitándole el mérito al Señor, ¿sí? El mérito a aquellas bendiciones que el Señor nos da de a diario. Entonces, ¿cómo es que nosotros identificamos una iglesia llena de frutos? Juan 13, versículo 35 dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Eso me encanta. Cuando nosotros tenemos amor los unos por los otros, cuando nos ayudamos los unos a los otros. Me encanta cuando estamos sosteniéndonos. Estábamos tocando la alabanza, se me fue la letra y escuchaba por ahí unos siguiendo la letra. Daniel dijo, eso, ¿entiende? Cuando de pronto viene la gente a entregar el café, cuando vienen a entregar algunas cositas, eso, cuando nos ayudamos de alguna u otra forma, llamándonos por teléfono y diciéndonos cómo estás, mandándonos un mensaje de texto, lo que sea. Ese tipo de cosas tan simples son importantes y todos nosotros tenemos que hacerlas. ¿Okay? Deja de mirar a quién o a alguien específico y decir, pero ¿por qué tú no lo haces? No. Mírate a ti mismo. ¿Cuánto es que estamos haciendo nosotros? No juzguemos a los demás, ¿ok? Porque si nosotros juzgamos, ya sabemos, con un dedo hay 3 dedos que nos apuntan a nosotros mismos. No hagamos eso. Busquemos al Señor en unidad. Entonces, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Gálatas 5, versículos 22 al 26. Una iglesia en donde existe el amor, entonces el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, es una iglesia llena de frutos y del Espíritu de Dios. Y mi oración es que en esta iglesia puedan abundar todas estas características, todos estos frutos, ¿ok? No importa si es una iglesia de 10 personas. Filemón tenía una iglesia en su casa, ¿recuerdas eso? Así que no existen iglesias pequeñas ni grandes, sino iglesias. ¿Qué? Necesitamos entender eso. Fue un pequeño grupo lleno del Espíritu de Dios, aquel que trastornó al mundo. Hechos 17:6. Así que hay que recordar. Uno puede mover multitudes cuando el Espíritu de Dios habita en él. ¿Dónde están los milagros? Dicen algunos. ¿Sabes dónde están? En aquellas iglesias olvidadas por el hombre, pero no olvidadas por el Señor. Iglesias que se identifican por Cristo mismo y no por una razón social o un edificio. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo entonces. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo entonces. Somos instrumentos, deberíamos ser instrumentos de Dios. Pero ¿qué hace un martillo si un carpintero, verdad? ¿Qué hacen pámpanos sin la vid, verdad? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta experiencia de poder,
o el bautismo del Espíritu Santo, la vemos en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algo que necesitamos saber es que la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas es verdaderamente indispensable para ser testigos de Dios. Y no solamente eso, sino que también nos permiten vivir de una manera que Cristo se refleje en nosotros mismos también. Y rápidamente, y con esto voy a acabar, porque es importante que lo sepas. ¿Cómo es que recibimos el bautismo del Señor, del Espíritu Santo? Hay 3 preposiciones griegas que nos ayudan a entender mejor la obra del Espíritu Santo, y estas son para, que significa con, en, dentro, y epi, sobre. Primero, el Espíritu Santo, para o con, nos da la convicción de la necesidad de un Salvador. Es quien nos lleva hacia los pies de Jesucristo. Una vez hecha la decisión, cuando decidimos invitar a Jesucristo en nuestras vidas, sucede el en o dentro. Nos da pues el nuevo nacimiento de regeneración. Y luego de ello sucede una tercera obra del Espíritu Santo, dada en nosotros. Y esta es epi o sobre. Y esto nos indica que el Espíritu Santo desea estar rebosando a través de nosotros. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder, escucha bien esto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y en ese momento entonces tú me serás testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que necesitamos saber esto porque es importante. El bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios obrando en mi vida y tocando vidas alrededor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Dejemos de ser cristianos pasivos. Dejemos de ser cristianos de domingo únicamente. Necesitamos saber que una cosa es tener al Espíritu Santo contigo. Otra cosa es tener el Espíritu Santo dentro de ti, pero aún algo más, mucho más, es tener el Espíritu Santo sobre ti. Y tú vas a ver la diferencia cuando entregamos nuestras vidas de forma absoluta a Jesucristo, cuando aceptamos su muerte y su resurrección en nuestras vidas, cuando vivimos enteramente para Él, recibimos este gran poder en nosotros. De otra manera no hay forma, no hay forma. El pueblo de Dios tuvo desánimo, porque la casa de Dios no era lo que ellos habían visto anteriormente. Entonces, cuando escucharon las palabras de ánimo de parte del Señor, todos se entusiasmaron mucho. Sin embargo, el efecto no duró mucho tiempo. ¿Qué pasó luego? Pues dejaron de nuevo el trabajo de reedificación. En los versículos 10 y 12 leemos: en el día 24 del mes noveno, dice, del segundo año, vino la palabra de Jehová, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. ¿De qué trata todo esto? Entonces, ¿cuál es el problema que hallamos aquí? Un poco complicado de entenderlo, ¿verdad? Pues en los próximos versículos se entiende mejor. Y Ageo respondió, dice el versículo 14 al 18, lo mismo sucede delante de mí con este pueblo y con esta nación, dice Jehová, de manera que toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen aquí es impuro. Ahora pues reflexionad desde este día en adelante antes de poner piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de poner piedra sobre piedra en el templo de Jehová, reflexiona, dice, ¿qué os pasa? Venís a un montón de 20 medidas y dice, ya hay solo 10. Y venís a Lagar para sacar 50 medidas y solo hay 20. Os he golpeado en toda la obra de vuestras manos con tizón, añublo y granizo, pero no os habéis vuelto a mí, dice Jehová. Reflexiona desde este día en adelante, desde el 24 del mes noveno, el día en que son puestos los cimientos del templo de Jehová. Dice, reflexiona. En otras palabras, Dios estaba diciendo en versículo 14 que lo único que quería era un corazón humillado, un corazón contrito. Es lo que dice la palabra del Señor. El pueblo estaba afanado en sus propias cosas, en cosas superfluas. El pueblo estaba diciendo,
¿Qué es lo que está pasando? Llevamos 2 meses trabajando en el templo y todavía no estamos cumpliendo la obra. ¿Sí? Estamos envueltos en los afanes todavía. Sentimos que no avanzamos, no funciona. Ellos eran como ese, ¿cómo se dice? Como ese añulo, sus corazones totalmente endurecidos. Y muchas veces nosotros pensamos también, ¿verdad? Ayer lo arregló todo, por lo que hoy debería ir todo de maravilla, ¿verdad? A veces pretendemos que la profunda contaminación del pecado que ha existido durante tantísimos años se va a resolver de la noche a la mañana. A veces pensamos eso. Cuando empezamos a hacer las cosas bien y decimos, ya, tiene todo esto que pasar. Necesitamos tiempo y paciencia, recuerda eso. Necesitas tiempo y paciencia. Recuerda que las promesas de Dios están supeditadas en la fe, la obediencia y la paciencia. Y Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Versículo 19, vemos una palabra de ánimo. Dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol, ni el olivo ha florecido todavía, mas desde este día, dice, escucha bien, mas desde este día os bendeciré. En otras palabras, el Señor te está diciendo esta mañana, no te preocupes. El Señor te está diciendo esta mañana, sigue adelante. El Señor te está diciendo esta mañana, no dejes de trabajar. Por el hecho de no ver pues los resultados inmediatos o los resultados que tú quieres ver. Si están ustedes haciendo lo correcto, sigan haciéndolo y van a ver el fruto, van a ver los resultados. El Señor le dio palabra de ánimo. Y así es nuestro Dios, siempre entregando palabra de ánimo. Y con esta palabra de ánimo terminamos el estudio de esta mañana. Versículos 20 en adelante dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. ¿Por qué? ¿Por qué te pondré como anillo de sellar? Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Palabras especiales de ánimo, ¿verdad? Palabras especiales, de ánimo. Aquí, en aquel momento, al dirigente, mientras que el pueblo se encontraba todavía bajo la autoridad de Babilonia. Y hoy esas mismas palabras el Señor te las entrega a ti. El Señor nos las entrega a todos nosotros. El Señor te está diciendo esta mañana, ten ánimo, manos a la obra. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es todo lo que necesitamos en la vida, Señor. Gracias porque nos fortalece. Gracias, Señor, porque nos reconforta, Señor. Gracias porque realmente, Señor, hace lo que tiene que hacer, Señor, en nosotros. Gracias porque nos demuestra, Señor, que tú estás con nosotros a través de ella, Dios. Te amamos, Señor. Permite que nosotros como templo podamos, Señor, buscarte limpiarlo, Dios mío. Limpiarlo de las cosas vanas y sucias para poder poner, Señor, lo mejor que eres tú, Señor, en nosotros. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre y para tu gloria.